A raíz del vídeo que subí hace un par de semanas hablando de Winner Odds y de la importancia del largo plazo, muchos de vosotros me habéis hecho llegar una serie de consultas de algunos temas que considero que son interesantes compartir con la comunidad y de paso repasar una serie de puntos que son muy importantes tener claros si se quiere invertir correctamente en las apuestas deportivas. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas, decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado en este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte nada. Y por cierto, te voy a dejar aquí arriba en las etiquetas ese vídeo al que hago referencia por si no lo has visto todavía y estás interesado. Pero como te decía, en este vídeo quiero aprovechar para recordaros algunas cosas que seguramente ya he comentado en el pasado, pero que muchos no habréis escuchado todavía y en cualquier caso nunca está de más recordar. Todo esto, la idea de este vídeo viene a raíz, como digo, de una pregunta que formulada de diferentes maneras algunos de vosotros me dejasteis en ese vídeo que mencionaba. La pregunta venía a ser, ¿cómo puede ser que lleves tantos años apostando o años apostando y ganando si las casas de apuestas te limitan cuando ganas? Bien, y para responder a esto vamos a ir por partes para que cualquiera que vea el vídeo, aunque sea alguien que lleva muy poco tiempo en este mundo, pueda entenderlo bien y, si es posible, de paso aprender algo con ello. Primero de todo, ¿qué son las limitaciones en las apuestas deportivas? Básicamente, y resumiéndolo mucho, podríamos decir que son unas restricciones que aplican las casas de apuestas sobre los jugadores que son ganadores a largo plazo. Cada casa de apuestas actúa de manera diferente para aplicarlas. Algunas tardan más y otras tardan menos. Algunas te limitan las cantidades que puedes apostar a unos pocos euros o incluso céntimos y otras directamente te cierran la cuenta. Pero el objetivo siempre es el mismo: hacer que ese jugador que te gana dinero deje de hacerlo. Muchos de vosotros también por comentarios de diferentes vídeos o por Telegram en privado me preguntáis qué cantidades hay que ganar para que te limiten o qué acciones podemos realizar para evitar o retrasar las limitaciones. Respecto a lo primero, respecto a las cantidades, no existe una cantidad a partir de la cual te van a limitar, sino que más bien buscan comportamientos. Es decir, no van a dejar que apuestes todo lo que quieras y ganes hasta, por ejemplo, 1.000 euros y a partir de esa cantidad te van a limitar, sino que más bien van a monitorizar, podríamos decir, ciertos aspectos de tu forma de apostar o van a ver cómo apuestas realmente para que de esa forma, a través de diferentes formas que ellos tendrán, determinar si a largo plazo les puedes hacer daño o no. Porque si una semana o un mes ganas, puede ser suerte, y eso lo saben por el comportamiento que estás teniendo a la hora de hacer tus apuestas. Y si no lo consideran peligroso, te van a dejar apostar sin ningún tipo de problema, no te van a limitar. De hecho, es muy probable que incluso te den apuestas gratis, free bets, para que tú puedas apostar y sigas enganchado a su casa de apuestas. Pero esto pasa porque saben que, a ciencia cierta, tarde o temprano acabarás perdiendo. En cambio, si independientemente de lo que ganas, consideran que tu forma de apostar les puede hacer daño, no te preocupes que te van a limitar tarde o temprano. De hecho, como ya os he comentado en otros vídeos y los más veteranos lo recordaréis, a mí me han llegado a limitar en alguna casa de apuestas tras menos de 10 apuestas y estando en pérdidas. ¿Cómo os explicáis esto? Si no es porque claramente el factor de el dinero que ganas no es algo al menos principal a la hora de limitar una cuenta u otra. Y luego, en relación a las acciones que podemos llevar a cabo para que no nos limiten o para retrasar esa limitación, ahora te explicaré en unos minutos un pequeño truco que yo utilizo, aunque lo cierto es que pese a que podemos intuir más o menos en qué se fijan para detectar rápidamente a esas personas que les pueden hacer daño o ganar dinero a largo plazo, no podemos dejar de hacerlo todo porque entonces seguramente dejaríamos de ganar dinero. Por ejemplo, una de las cosas que sí sabemos es que si haces repetidamente tus apuestas a los pocos minutos o a los pocos segundos de que la bookie publique las cuotas en un mercado, es probable que te limiten porque estás utilizando algún tipo de software más profesional y ese no es el tipo de usuario que quieren tener como cliente. Pero claro, si dejas de utilizar ese software y dejas de apostar de esa manera, seguramente dejes de ganar dinero y tengas que buscar otra forma de apostar. En resumen, y cerrando ya el tema de las limitaciones, lo que sí te puedo asegurar es que las limitaciones no se pueden evitar al 100% de ninguna manera. Si eres ganador a largo plazo, la limitación te acabará llegando tarde o temprano. Aún así, yo te recomiendo que te quedes con el lado positivo de todo esto. Y es que si te limitan es porque has sido capaz de ganar dinero, así que algo estás haciendo bien, y eso quiere decir que formas parte de ese minúsculo porcentaje de gente que es capaz de ganar dinero en este sector. Y si quieres escuchar un poco más sobre este tema, te voy a dejar en las etiquetas un vídeo que subí hace unas semanas donde hablo de ellas. Y ahora sí, volviendo a la pregunta que planteaba al principio, es cierto que llevo ya unos cuantos años siendo capaz de ganar dinero con las apuestas deportivas. Y creo que la clave de ello se basa en seguramente 3 pilares. Primero, paciencia, disciplina y capacidad para adaptarse continuamente.
Paciencia, porque las apuestas deportivas no son ese mundo de lujos, coches y billetes que algunos quieren hacer creer a los más novatos, sino que más bien es como un maratón, una carrera donde para ganar tienes que ser rápido pero sobre todo resistente, y donde aquellos que intentan ir más rápido de lo que toca o no tienen la suficiente capacidad de aguante son los que se quedan por el camino. Disciplina, porque no todos los días van a ser buenos, no todos los días acertarás y no todos los días ganarás, pero solo si pese a esos malos días, sigues con el plan establecido, serás capaz de ganar. Esto es como el hacer ejercicio. No todos los días que toca ir al gimnasio tienes ganas de ir al gimnasio, pero solo conseguirás tus objetivos si pese a no tener ganas, coges la mochila y vas a entrenar. Y respecto a los malos días, algo muy importante. Nunca apuestes para recuperar. Si tienes un mal día y has perdido, simplemente acéptalo y no apuestes más ese día. Los fallos forman parte del juego y hay que convivir con ellos. Mañana será otro día y habrá nuevas oportunidades, pero como el día que falles, te piques e intentes recuperar lo que has perdido, te aseguro que es mucho más probable que la cosa acabe peor. Y respecto al plan que mencionaba que debes seguir hasta el final para ganar, evidentemente tiene que ser el plan correcto y no vale seguir al primer vendehumos que se te cruce por Telegram. Y si tienes dudas de a quién seguir, porque hay mucha gente y es totalmente normal, mira este vídeo que te voy a dejar aquí arriba las etiquetas, donde pues recomiendo lo que creo que deberías hacer en función de la cantidad de dinero que tienes disponible para apostar y para destinar a las apuestas deportivas, no para invertir en este sector, de tal forma que cuando lo veas, en función del dinero que tengas, yo te recomiendo ahí qué es lo que creo que debes hacer. Y por último, considero que también es clave la capacidad para adaptarse continuamente, porque te vas a encontrar muchas piedras en el camino, muchísimas, ya sea en forma de malas rachas o en forma de limitaciones, pero este no va a ser un camino de rosas, así que cuando te encuentres con esas piedras, simplemente intenta verlo todo desde la distancia, ¿no? Con un poquito más de perspectiva, y entonces lo aceptarás y podrás adaptarte. Si tienes un mal día, lo mismo, acéptalo, revisa qué estás haciendo, que lo que estás haciendo pues tiene sentido, y si crees que hay algo que puedes cambiar para mejorar, hazlo y sigue adelante. Si llega una limitación, lo mismo, acéptala y busca una nueva casa de apuestas donde apostar. Si para hacerlo tienes que cambiar la forma de apostar, la forma en la que estabas ganando dinero hasta ahora, pues simplemente hazlo y punto. Como digo, hay que tener esa capacidad para adaptarse continuamente. Y si no eres capaz de hacer todo esto, simplemente pues seguramente las apuestas deportivas no sean tu mejor sector para invertir y tendrías que buscar otro que se adapte mejor a tus necesidades. Y aparte de esto, una de las cosas que creo que más me ha ayudado a que a día de hoy, pues tras años apostando, pueda seguir ganando algo de dinero con ello, aunque pues las cantidades sean menores por seguramente en gran parte de las limitaciones, es estar siempre utilizando el máximo número de casas de apuestas posible. Esto al principio yo no lo hacía, y al igual que yo, seguramente muchos de vosotros todavía no lo hacéis, porque pensaba que era absurdo. Pero cuando realmente entiendes cómo funciona este juego y entiendes que la clave no está en apostar a un equipo o al otro, sino que está en la cuota a la que apuestas, te das cuenta que lo absurdo es tener solo una casa de apuestas. Porque si la cuota es la que marca la cantidad de dinero que podemos ganar y no influye en la cantidad que podemos perder, ¿por qué no intentamos apostar siempre allí donde nos paguen más por ese acierto? Y me explico. Si por ejemplo tú quieres apostar 100 euros a algo que en la casa que utilizas normalmente se paga a cuota 2, pero ves que en otra casa de apuestas te lo están pagando a cuota 2,50, ¿no tiene más sentido apostar en la que te paga más por lo mismo? Evidentemente que sí. Si apuestas en la casa de apuestas que utilizas normalmente y aciertas, recibirás 200 euros. Pero si lo haces en la otra casa de apuestas que has visto, pero que no está registrado todavía, por ejemplo, recibirás 250 euros. Ahora bien, si fallas, en ambas perderás 100 euros. ¿No crees que no tiene sentido arriesgar lo mismo por algo que en otro sitio te lo están pagando mejor? Es como si estás vendiendo tu casa o tu coche y lo estás haciendo en el sitio más cercano simplemente por comodidad, aun sabiendo que si haces un pequeño esfuerzo y vas unas cuantas calles más allá, podrás recibir más por lo mismo. ¿A que en este caso sí que lo harías? Pues en las apuestas deportivas es exactamente lo mismo. Además, ganar más no es la única ventaja que tiene comparar cuotas entre casas, sino que además, gracias a ello, podrás retrasar las limitaciones y seguir ganando las casas de apuestas durante más tiempo. Porque como te he dicho antes, las limitaciones se basan en el comportamiento que tenemos a la hora de apostar, y para que las bookies nos detecten y nos limiten, evidentemente tenemos que apostar en ellas, de tal forma que cuanto más apostamos, más información tienen de nosotros y más rápido nos detectan y nos limitan. Ahora bien, si apostamos en diferentes casas de apuestas, cada una de esas casas tendrá menos información porque estamos repartiendo más nuestras apuestas. En vez de hacer las apuestas en una sola casa, las estamos repartiendo en 3, 5 o 10.
Por lo tanto, y como consecuencia, la limitación llegará más tarde. Y hasta aquí el vídeo. Recuerda que si quieres apoyar el canal y tener acceso a todas mis apuestas prepartido y en directo, entre otras ventajas, puedes hacerlo accediendo al servidor de Discord, haciéndote miembro del canal de YouTube. En la descripción tienes más información. Y por último, solamente añadir que si te ha gustado el vídeo, me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta y que si conoces a alguien que crees que le puede interesar este tipo de contenido, comparte el canal para que sigamos creciendo y cada vez os pueda traer más contenido y de mejor calidad. Nada más, ahora sí, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.